Debate. Como es costumbre a esta hora en Mega Noticias, vámonos a Debate con y le doy la bienvenida a Eric Juárez Pineda, director de Educación Futura, y José Luis Romero, expresidente de la Unión Nacional de Padres de Familia del Estado de México. Gracias, Eric. Gracias, José Luis, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Eric, ¿cómo regresan nuestros niños, el futuro de este país, en este ciclo 2023-2024, en medio de una polémica que no se había visto en muchos años? Pero, ¿cuál es tu primera impresión, Eric? Pues el inicio de este nuevo ciclo escolar alrededor de muchas políticas. En primer lugar, los libros de texto, estos materiales educativos que han tenido muchísimo debate en estos últimos días, que, bueno, pues implica un cambio profundo en la educación en nuestro país, un cambio que va aterrizándose ahora. Justamente con la implementación de la nueva escuela mexicana, esta nueva reorganización de los materiales, los contenidos y todo lo que se enseña a través de ello. Vemos ahora ya los campos formativos, los ejes articuladores, eh, proyectos de las escuelas y que, bueno, aún tiene un largo camino por recorrer. La nueva escuela mexicana no termina de aterrizar y, bueno, aún hay algunos agujeros legales que apenas se están cubriendo. Y en tercer lugar, pues por venimos de un, ya se supone que no hay emergencia sanitaria, no tenemos una evaluación completa de lo que perdimos de aprendizaje o no durante la pandemia y se faltan muchísimos elementos todavía para tratar de complementar y de llegar bien aterrizados a educar y por supuesto de ejercer plenamente el derecho a la educación. Los factores asociados al aprendizaje son muchísimos y se tienen que ir desagregando uno por uno para ver de manera integral cómo estamos regresando y cómo lo estamos retomando. Esta nueva escuela mexicana, José Luis Romero, ¿qué es? ¿Es un experimento? ¿Está bien sustentada? ¿Es lo que le conviene a la niñez mexicana en la educación básica? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, en principio, precisar que es una ilegalidad, como se está planteando. Tuvo que haber cumplido con un proceso riguroso de planeación y programas que primero tuvieron que verse publicados y después poder realizar la integración de los libros de texto gratuitos para que, en base a esos programas, expertos de matemáticas, ciencias sociales, historia, biología, en español o gramática, pudieran aportar realmente los elementos que necesitamos nosotros todos, mejor dicho, nuestros hijos en las escuelas. Este es un modelo que ciertamente es novedoso, pero no por ser novedoso resulta ser lo mejor. En ese sentido, ya una vez que conocemos el contenido, además de que existe un amparo que impide que se distribuya, pero una vez conocidos estos textos, nos vemos en la situación de que no superan, están sufriendo el 60-40% de los alumnos. Es decir, la pandemia nos está dejando un rezago educativo de 3 grados escolares. Lo que el niño o el adolescente de tercer grado no aprende a todavía redactar o leer o realizar operaciones matemáticas que debió ya haber aprendido debidamente en primero de secundaria. Y así mismo el niño que llega en primero de secundaria llega con las deficiencias que no pudo aprender en el cuarto ni quinto grado de primaria. ¿No? Ese es el grado que sufren nuestros hijos o muchos de los hijos que están ahora en escuelas tanto particulares como públicas. Y es una necesidad que en este nuevo modelo tuvo que haberse afrontado y vemos que no está siendo valorada esta necesidad. Es decir, se está fragmentando el conocimiento, no se está abocando en estos grandes rezagos que son elementales conocimientos junto con las ciencias y el español, en el cual debemos reforzarlos, y para generar este reforzamiento pues se necesita un concepto integral, ¿no? Y no vivimos con que esto fue parcializado en un grupo y el cual pues no está respondiendo, está dejando a un lado las matemáticas, a un lado el español y las ciencias, y mejor se dedican a resolver problemas sociales, en hacer asambleas, en proyectos comunitarios, que esto nos va dirigiendo, a lo mejor lo vamos a comentar más adelante, nos va dirigiendo hacia una educación, pues que es, a veces que no ha sido muy exitoso. ¿Estás de acuerdo con José Luis, Eric, por cómo puedes tú interpretar ese ocultamiento, esa tardanza de hacer públicos este nuevo modelo de educación, como para que nos sorprendiera y ya no diera tiempo? ¿O qué hubiera pasado si desde hace un par de años dicen los libros de texto van a ir por aquí, dándole prioridad a la relación política, social de las comunidades? La Ley General de Educación, en sus artículos 24 al 26, si no mal recuerdo,
señalan que los nuevos materiales educativos y todo lo que se está implementando en las escuelas públicas del país tendrá dos elementos: el plan de estudios y el programa de estudios. El plan de estudios surgió hace más de un año. Ese ya lo teníamos en revisión, lo teníamos más o menos ahí contemplado. Y bueno, y esto nos daba un panorama y un de lo que vendría en los programas de estudios. Los programas de estudio nacieron después de los libros de texto, esa es una falta que hubo, pero lo que también sí hubo fue un amplio debate y consenso, por así decirlo también, porque de repente había infiltración de los, etcétera, sobre discusión de estos contenidos. Durante 2020, 2021, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Materiales Educativos, convocó en todos los estados una serie de foros para la discusión de los nuevos libros de texto y de... También lo que se debe ver ahora es que si bien si hay una disminución de algunas materias como matemáticas, sobre todo, por ejemplo, la de redistribución de estos contenidos ahora es diferente. Ya no vemos ahora español, matemáticas, ciencia, historia, tradicionalmente se veían así, sino estará abordando a través de los campos formativos. De lo leo, lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano a lo comunitario. Estos campos formativos que se estará trabajando a través de las escuelas están por una serie de ejes articuladores que son los que van a justamente vaya, por redundar, de articular todas las materias y que en estos proyectos se estén abordando estos grandes temas. Esta discusión de los libros de texto también tiene que ver, por supuesto, con una fuerte carga política e ideológica y sí, también una carga social. Recientemente, en el Congreso Iberoamericano de Pedagogía, la doctora Silvia Schmel, que es presidenta del Instituto para la Evaluación de la Educación, acaba una y otra vez: si no tenemos equidad social, no vamos a tener equidad educativa. Y esta equidad social se realiza o se va atendiendo a través de los diferentes factores que se deben de ir discutiendo desde las aulas, desde lo que está sucediendo abajo. Y bueno, la idea de abajo hacia la nueva forma de hacer políticas públicas o políticas educativas. Esta discusión en materia educativa se supone, al menos en papel, que tiene que llevar estos lineamientos, pero bueno, el reto mayor va a ser justamente cómo se va a aterrizar en las aulas, y el problema es que no existe un lineamiento cercano con los profesores, claro, con los técnicos, ni tampoco del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien debería velar por los derechos de sus agremiados. Vamos a tener que hacer una pausa, nos quedamos con esto: carga política e ideológica que hay en estos libros de texto, y la ciencia, matemáticas, historia, el propio español, para aprender bien a dominar nuestro idioma, pues se quedan a... No lo sé a dónde se quedan, si los maestros van a tener que solucionar esto. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en 2 minutos, pero vamos con información de último momento. De última hora, en los Estados Unidos se reporta un tiroteo en la Universidad de Carolina del Norte. Autoridades desplegaron un operativo debido a que un sospechoso estuvo activo dentro del campus. Estas son imágenes de hace apenas unos momentos. El presunto agresor, identificado como Talei Key, estudiante de doctorado en física, ya fue detenido. Hasta el momento no se reportan lesionados. Esto es en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Un tiroteo de un sujeto identificado ya como Talei Key, estudiante de doctorado en física, allá en la universidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos en 2 minutos.
Descubre México. La ciudad fronteriza más visitada en todo el mundo, Tijuana, es reconocida por su diversidad y gran historia. El reloj monumental te da la bienvenida, una construcción de 60 metros que puede ser vista cruzando la frontera. Cerca de este monumento podemos recorrer la Avenida Revolución, que tiene decenas de tiendas, restaurantes y centros nocturnos. Las playas de Tijuana son encantadoras. Aquí podrás ver cómo los límites de la frontera con Estados Unidos se desdibuja con el mar. En estas puedes hacer surf, paseos en bote y pesca deportiva. La gastronomía asombra a todos los extranjeros. La birria, ceviche, tacos y mariscos frescos enamoran al paladar de quien lo prueba. Tijuana, un gran representante de México donde podrás vivir nuevas experiencias en tu viaje. Gracias, Eric. Gracias, José Luis. Eric, citas algunas de las opiniones de especialistas en el sentido de que estos libros de texto tienen una carga política e ideológica muy fuerte, que primero hay que atacar la equidad social. ¿Esto es conveniente, José Luis? Que primero se politicen, por así decirlo, nuestros estudiantes y ya después le entren a la ciencia, a matemáticas, historia, español, física, biología. Tu micrófono, José Luis. El centro de la educación debe ser el sujeto, la persona. Que vemos ahora, en este caso, vemos cómo al llamar ahora los proyectos productivos como el eje para poder desarrollar el conocimiento, lo que antes era la persona y ahora la comunidad se vuelve en el centro de este conocimiento, de este desarrollo del conocimiento, y entonces viene la persona a ser el eje o viene a ser, mejor dicho, el engranaje para resolver estos problemas. Es decir, aquí vemos un pensamiento muy interesante que marca. Hablan de un eje articulador como es el pensamiento crítico y el otro inclusivo. El inclusivo inicial, en todos los libros, en todos estos manuales, hablan de la palabra decolonial. Y así como se escucha, hablan de un opresor y un oprimido. O sea, bajo ese criterio se van a analizar los problemas. Y después en el pensamiento crítico lo que nos habla es, pues, ir en machismo y contra el opresor y contra Escucha, a ver, vamos a enlazarte contigo, José Luis. Vamos mientras rápidamente con Eric Juárez, porque estamos teniendo problemas con tu audio y está muy interesante esto lo que nos estás diciendo. Entonces, a ver, Eric, José Luis, lo que alcanzamos a escuchar fue que están profundizando o dándole prioridad a este pensamiento crítico. Está bien que nuestros niños empiecen a tener este pensamiento crítico, estar en contra de lo que no pudieran estar de acuerdo. Y mientras se quedan las ciencias fuera, ¿o cómo está esto, Eric? Yo creo que sí, tener pensamiento crítico no creo que sea estar en contra de todo lo que se enseña. Tener pensamiento crítico es tener racionalidad, tener sus propios pensamientos, ser observadores de la realidad, etcétera. Eso yo lo veo muy bien, y que indudablemente genera esta polémica justamente por aquello teórico, ¿no? Efectivamente hay una disminución en algunas materias, sobre todo en matemáticas, pero que también los maestros tienen esta parte que se llama programa analítico, es decir, la contextualización de los contenidos y su aterrizaje, y adentro de ello está la autonomía curricular y el codiseño. Esta parte puede ser bien usada por los docentes para dar más carga a aquello donde el programa no tiene carga y, bueno, así compensar todo ello. Respecto a la polémica sobre la ideología y lo político de estos libros de texto, si bien recordemos también que los libros anteriores tenían una carga política importante. Por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón, en el libro de historia, marcaba como hecho histórico la aparición de la Virgen de Guadalupe, contraveniendo, por supuesto, lo que marca el artículo 3º de la Constitución sobre la laicidad de la educación pública. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se eliminaron pasajes históricos como la matanza de 1968 o la del 71 o el fraude o el supuesto fraude electoral, ¿no? La polémica en el 1988, incluso algunos errores graciosos como de dibujar una mano con 6 dedos, ¿no? Que últimamente también estuvo circulando por ahí. Estos libros de texto también tienen una carga política porque también la educación, dice Carlos Ornelas, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, que la educación es un campo de batalla político, pero no se debe de confundir
los lineamientos que nos llevan hasta el momento sociohistórico que ahora vivimos, es también carga política. Los docentes son actores políticos importantes porque son quienes aterrizan las políticas públicas que enmarca cada gobierno. Es decir, si bien los docentes, a pesar de cada reforma educativa, de lineamientos, de cambios en los libros de texto, pueden salir adelante con lo que se está trabajando en las aulas. Es bien importante tener conocimiento de lo que sucede a ras de piso en la primera línea de la batalla educativa para que no caigamos en algunas exageraciones o en algunos elementos pues poco afortunados, como por ejemplo decir que estos libros o este plan de estudios es comunista y que elimina todo lo que tenga que ver con las ciencias y las matemáticas. No, simplemente debemos de ver cómo se está reconfigurando y ver también desde dónde se está viendo estos cambios, estos elementos, pues para tratar de atenderlos con la dimensión correspondiente, por supuesto. Entonces, no los ves tan mal, Eric. ¿Cómo los ves tú, José Luis? Porque las matemáticas en algunas situaciones no es saber quebrados o raíz cuadrada, a lo mejor nunca la voy a usar, sino te generan una estructura mental, lógica, que te permite resolver muchas más cuestiones, no solamente la ecuación o la operación, José Luis. Sí, de acuerdo al rezago que tenemos educativo, que comentaba, una de las principales es pensamiento lógico-matemático. El problema no para los alumnos no es sumar 2 más 2, sino el problema es cuando le decimos que Juan tiene 2 manzanas, Ana tiene dos peras, la maestra le pide una fruta a cada uno, ¿cuántas frutas les quedan? Entonces, si ese no lo pueden ya comprender y entonces desarrollar y resolver el problema. Y eso parte también de la base también del tema de lectura y redacción y comprensión. Es decir, no son capaces de una lectura de 1 minuto podernos decir quién es el personaje principal, cuál es la actuación cuál es el segundo personaje, cuál es el problema principal. Y esto va muy relacionado con el pensamiento lógico-matemático. Entonces, esto viene a encontrarnos en una situación en que debemos de volver a sentar lo que son las bases, o hacer un diagnóstico debido y hacer ejercicios prácticos. Si bien este modelo nos está proponiendo que sean proyectos comunitarios, pues ahí no se van a poder aplicar las raíces cuadradas o la aritmética en todos los casos, o cuando tengan que despejar fórmulas en álgebra. Entonces, sí se requiere una asignatura especial, tiempo, páginas suficientes para poder practicarlo, igual a la lectura. Pero ¿qué estamos viendo? Que como van a ser asambleas, porque hay un problema comunitario en el aula, en la escuela y en la comunidad, pues van a tomar y ocupar tiempo para hacer asambleas. Entonces no van a tener tiempo para poder estudiar matemáticas, español o las ciencias que se requieren para después cursar, ya sea terminando la secundaria, la preparatoria o la universidad. Entonces el fracaso no va a ser para los padres, va a ser para nuestros hijos. Y si nosotros hablamos que queremos dar una mejor herencia, por eso nos preocupamos en este momento. Y ese es el problema. Y además el enfoque que le están dando, el enfoque cuando hablamos de este enlace de eje de inclusión, cuando dice que es bajo una visión de colonial, en el opresor y oprimido, y luego también nos hablan de un pensamiento crítico en la injusticia, desigualdad, el racismo, el machismo, la homofobia, pues todo lo reduce a ese pensamiento, a esa lucha. Entonces, es cuando vemos ahí, entonces ahí no termina ahí nada más el pensamiento crítico. Hay que analizar la naturaleza críticamente, que hagan las investigaciones en los laboratorios, que hagan las investigaciones de campos y en la sociedad, y finalmente la persona en el momento que sea mejor y contribuya a la sociedad va a ser mejor, pero este es el momento de estudiar, no estar haciendo activismo político o social, es el momento de que ellos aprendan en las aulas con los ejercicios que se tienen que hacer. No decimos que los libros de texto que se van a aplicar ahora de 2022, 2023 no necesiten mejorar, claro que necesita mucho mejorar, pero sí se necesitan de especialistas y realmente una metodología, y eso es lo que estamos nosotros por eso analizando y por eso proponemos incluso ya líneas y manuales para apoyar a los maestros que puedan dar una mejor educación a nuestros hijos. Sí, Eric, porque carreras como ingeniería, arquitectura, física, actuaría, por citar solo algunas, requieren de la profundización en el manejo y el entendimiento de las matemáticas. Y entonces, si eso lo estamos dejando para más adelante, pues a ver cómo les toca a estos chamacos comprender esa esencia tan compleja que representan las matemáticas de fondo. Con esto regresamos, Eric, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y volvemos. Con
Con miras a lo que queda del sexenio, es importante revisar los avances y los pendientes. Aunque se presume el aumento al salario mínimo y la reducción en términos generales de la pobreza, no se ha podido con el combate a las brechas de desigualdad. El incremento en el número de personas que no tienen acceso a servicios de salud es dramático, sin mencionar el desmantelamiento del sistema y el desabasto de medicamentos. La incompetencia sepultó a miles de mexicanos junto con las aspiraciones de un sistema de salud como el de Dinamarca. Tampoco se ha podido combatir el hambre y la desnutrición. Ni con el viejo ni con el nuevo modelo, los gobernantes han podido garantizar un ingreso mensual suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria. Tampoco se ha podido con el combate al rezago educativo, ni antes y mucho menos después de la pandemia. Ahora hasta los libros de texto han sido polémicos. ¿A qué futuro condenamos a la infancia? Y para terminar, parece que ni la guerra ni los abrazos surten efecto. Urge parar en seco al narco. Cientos de familias desplazadas, marcadas por la violencia y las desapariciones. Ni seguridad ni justicia. Hasta ahora no han podido cumplir con su palabra: pacificar a México. Gracias, Eric. Gracias, José Luis Romero. En Guanajuato, autoridades educativas analizan la posibilidad de elaborar cuadernillos de apoyo para los maestros y que le den una mejor educación a los alumnos. Jorge Camarillo, tienes el reporte. Adelante. ¿Qué tal? Te saludo con gusto desde el municipio de León, Guanajuato, para informarles que autoridades educativas y, entre ellos también líderes sindicales del sindicato de maestros decidieron repartir los libros de texto. Esta mañana se dio la noticia cuando padres de familia y niños volvieron a tomar las principales avenidas del municipio. El congestionamiento vial, volvió a la normalidad con el regreso a clases. En ese sentido, desde Irapuato, en rueda de prensa, el secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Mesa, hizo oficial la entrega de los libros de texto, flanqueado por los líderes de los sindicatos de maestros de las secciones 13 y 45. Hernández Mesa destacó que están analizando la posibilidad de elaborar más cuadernillos de apoyo por parte del gobierno del Estado. El Estado se ha mantenido siempre en la misma postura. El Estado no ha cambiado de parecer. Quiero decir, el Estado siempre se ha manifestado por ser críticos con los materiales. Aprendamos juntos es el título de las guías de apoyo con las que ya se cuentan, con las que ya imprimió la Secretaría de Educación de Guanajuato. Estas guías se enfocan en las materias de español y matemáticas para los grados de primero de primaria hasta tercero de secundaria. Dichas guías se van a repartir en las 10.400 escuelas de los 46 municipios. También se han sumado a la colecta de libros del ciclo pasado 4.610.187 y faltan por recolectar 2.384.327 ejemplares. En tanto, el titular de la Secretaría, Jorge Enrique Hernández Mesa, aseguró que el objetivo es formar mejores seres humanos y que el Estado de Guanajuato no va a entregar ningún libro de texto que no haya sido revisado previamente por los padres de familia. Yo regreso cámaras y micrófonos al estudio. Muchas gracias.
Gracias a Jorge Camarillo por este reporte desde Guanajuato. Eric, platícanos un poco. ¿La educación tiene que ser, digamos, consensuada por los alumnos o de manera impositiva? Esa educación estricta de aprender quebrados, raíz cuadrada, ecuaciones de primer grado, aunque no las vayas a ocupar en tu profesión a la que te vayas a dedicar si es que llegan a profesionistas. La educación tiene un fin y este es la formación ciudadana, la formación de ciudadanos y ciudadanos de manera integral. Esto quiere decir, además de los conocimientos científicos, de la literatura, etcétera, la formación también en una serie de habilidades blandas, que así se le ha llamado, que sirven justamente para incorporarse a la sociedad. La formación de estos ciudadanos debe ser integral y debe de contemplar de manera más amplia y plural la participación de toda la comunidad. Está en la Constitución desde sexenios anteriores, no es una reforma nueva, pero sí debe de involucrar a todas y todos los elementos de la ciudadanía. Profesores, estudiantes, maestros, padres de familia, actores ciudadanos, etcétera. Esta nueva forma de implementar la educación ha caído en algunas grandes polémicas. Ahora justamente nos preguntamos, ¿qué es más importante? ¿La calidad o la cantidad de los contenidos que se estén dando dentro de las aulas? Pareciera que el debate se está yendo por la cantidad de los contenidos y cuánto vamos a recibir, pero vamos a ver de todo eso hacia dónde queremos llegar, cuáles son los objetivos de aprendizaje. Y los caminos pueden ser muy variados, puede ser con mucho contenido, con poco contenido, con algunas estrategias muy peculiares, con estrategias comunitarias, con estrategias por proyectos, etcétera. No necesitamos más, y eso es un debate de hace muchos años, una educación bancaria, donde los alumnos, como si fuera algo que depositar, un banco justamente, solamente están recibiendo información, la memorización, etcétera, sin la capacidad de procesarla, analizarla, criticarla, etcétera. Los contenidos justamente como matemáticas, como ciencias más exactas, están contemplados en este nuevo plan de estudios en el eje o en el campo formativo saberes y pensamiento científico. Yo quiero invitar a toda la comunidad a que le eche un ojo justamente a los planes y programas de estudio, especialmente a este campo formativo, saberes y pensamiento científico, que si bien, como lo he repetido anteriormente, los contenidos o la cantidad es mucho menor, tenemos que cuestionarnos, y ahí sí debe de ser el debate sobre la calidad de los contenidos ahí expuestos. Sí. Es bien importante tenerlo. Por ejemplo, decían, jamás voy a utilizar una raíz cuadrada, ¿no? O jamás en mi vida voy a presentar una resolución de cálculo diferencial o integral. Tal vez no, pero justamente como en un libro de un pedagogo importante que se llama Lo útil y lo inútil, aprender este tipo de actividades, este tipo de materias, este tipo de problemas, nos ayuda a desarrollar partes del cerebro que la podemos, eso sí, utilizar en otros momentos justamente para la resolución de problemas. Finalmente, por años los investigadores educativos han pedido que los proyectos educativos sean transeccionales y que vayan más allá de las lógicas electorales o políticas. Tuvimos que haber empezado con un proyecto transeccional desde hace muchos años, no lo tenemos, ahora tenemos un proyecto que debemos de decirlo, también corre el riesgo de que en el siguiente año, en el cambio de gobierno, ya no continúe, nos traigan un nuevo proyecto educativo y otra vez se pierda y comencemos desde cero lo que tuvimos que haberle dado continuidad desde hace muchísimos años. 15 o 20 años mínimo se necesitan para ver resultados de una reforma educativa. José Luis Romero, entonces estamos ante esa situación de que es probable que el próximo sexenio, pues a lo mejor se cambien otra vez y entonces que nuestras generaciones sigan perdiendo el tiempo como si el país requiriera que estuviéramos perdiendo el tiempo. Sí, es lamentable que en esta última década tengamos ya 4 modelos educativos y no terminamos de consensar. En este último, ciertamente se hizo la consulta en los foros, asistimos en los 29 estados donde estamos participando en la Unión Nacional Padre de Familia, en los 29 escuchamos los mismos guiones que se repetían uno y otro foro, ¿no? Y después, cuando se hizo la integración de este grupo para formar o integrar los libros de texto gratuitos, se hizo bajo una invitación en la cual tenían que tener una carta de secrecía para no conocer cómo eran los trabajos y los contenidos, que ahora nos llevamos la sorpresa, cual pues no hubo ni siquiera la rigurosa revisión, ¿no? Donde vamos a encontrar maquetas incluso de tipo sexual que para nosotros podría parecer perversión, pero en el sentido de que maquetas donde vamos a encontrar en el mismo sistema, en la misma órbita al Saturno y a la Tierra, ¿no? O donde Benito Juárez ya nace el 18 de marzo, entonces vamos a celebrar el 21 de marzo la expropiación petrolera, donde 5 octavos es mayor que 6 octavos.
¿no? Esa es la parte donde tenemos que no podemos hacer las cosas nada más a aventarla para poder cumplir un requisito o una meta, ¿no? La educación en este momento está en manos de los papás, pero ciertamente nosotros confiamos en las escuelas y son 23 personas, 23 almas pensantes ahí que están, 23 millones de personas que están ahí, digamos una quinta parte de esta nación, que en un futuro serán los médicos, los investigadores, los maestros, los gobernantes, y que queremos que sean los mejores, porque finalmente ellos nos van a atender en un futuro, a las futuras generaciones o a las que ya estamos hacia otras etapas de la vida. Entonces sí es muy grave lo que está pasando. Consideramos que sí tiene que reponer el proceso como lo ordena el Poder Judicial de la Nación y tener que hacer este proceso abierto, conforme a la ley y transparente. Exactamente. Pues bueno, de este tema vamos a seguir hablando y sobre todo el resultado de esto que lo vamos a ver pues más adelante, ¿no? ¿Qué tipo de educación están recibiendo estas nuevas generaciones y en qué resulta? Eric Juárez, muchísimas gracias. José Luis Romero, muchísimas gracias por haber estado aquí en Mega Noticias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos en 2 minutos.